metodología que es más extenso, se ha considerado 3 alumnos. La idea en esencia es que ustedes, sobre todo en casos clínicos conversatorios, ustedes hagan la discusión del caso, claro, obviamente orientados por su profesor. En los cursivos cabe la potestad de que el médico, el docente pueda hacer la clase, pero siempre es bueno poner en contacto con ellos cuál va a ser su participación, sobre todo los alumnos designados para los cursillos, en cuanto a cómo va a ser la dinámica de la clase. Este es el concepto en relación a lo que vienen a ser los cursillos. Por otro lado, tenemos las teorías, como verán ustedes ahí, están los PDFs de las teorías que les permite a ustedes leer la información previamente, ¿no? Es lo que garantiza pues que la clase, en realidad lo que se sea un conversatorio en relación con ustedes que vienen con una información ya analizada para que puedan poder complementar el análisis de la información, para que ustedes puedan asimilar mejor esta información. Esa es la intención de poder programar previamente las clases y de esa manera que la clase teórica sea mucho más dinámica y mucho más productiva para ustedes. Mismo un tópico discutido, no bien pero otra una información complementaria de partes que no han sido tocadas, no son tocadas en la parte teórica. También en esencia van a ser ustedes lo que hagan ese primer análisis, porque es importante la forma como ustedes analizan la información, guiados por el profesor, y nos va a orientar en cuanto a lo que viene a ser la información pertinente. Asimismo, tenemos los casos clínicos. Tanto los casos clínicos como los conversatorios, pienso yo que es una de las partes importantes del curso. Si bien es cierto, por un lado se le está dando conocimientos teóricos, pero en esencia el espíritu de los casos clínicos y conversatorios tiene como objetivo tratar de informarles a ustedes cuál es el método para poder resolver un problema de salud. Quizás esto ya se implica una metodología, no es cuestión de poder extrapolar la información que ustedes estaban queriendo en teoría en un paciente, ya que no existen enfermedades sino enfermos. Esta es una técnica clave que puedan ustedes asimilarla porque es la esencia de nuestra profesión como médicos. La habilidad para poder hacer diagnóstico parte, como he dicho, de adquirir ciertas experticias, ciertas características en el método de cómo enfrentar un caso clínico. Entonces esa es la orientación de eso. En esencia, ustedes van a desarrollar el caso clínico guiados por el profesor. En este primer enfrentamiento yo voy a hacer la primera parte sobre lo que se conoce como el proceso diagnóstico para orientarlos en ustedes cómo puede resolverse un caso clínico. Es indudable que cada persona tiene su propio método, pero queremos darle las pautas necesarias para que ustedes puedan armar su estrategia. Estos casos clínicos, como los conversatorios, van a ser traducidos en tareas. Como ven ustedes acá, que han sido publicadas hasta ya las 2 tareas del caso clínico 1, que está para entregarse la próxima fecha que nos toca, que es el miércoles, y el caso clínico 2 es el día viernes, aproximadamente la primera parte, en la cual la doctora Comi ya les ha enviado sus preguntas. Este es, como digo, uno de los elementos importantes. El elemento de la asistencia es un elemento importante también de esto. Yo creo que tienen que tener en cuenta que están en un periodo de entrenamiento. Se les da una posibilidad, como todos seres humanos, de poder faltar a las clases en hasta un 30% de asistencia. Vuelvo a repetir, se les da la oportunidad. No se olviden que están haciendo un entrenamiento en la parte teórica y en la parte de actividades comunitarias. Ese entrenamiento es una condición básica para probar es que ustedes asistan al 50% de sus actividades. Si por A por B tienen un problema muy serio, que ojalá no ocurra, pero ahora estamos libres de eso, si pasan el 30%, lo recomendable es que se retiren del curso. Esa es la idea. Pueden haber inasistencias, no se puede decir, justificadas. Dentro del 30% no hay ningún problema, pero pasar el 30% ahí sí, ustedes vean mis sílabos, que especifica que no están en capacidad de poder, sobre todo en la parte teórica, de dar el examen teórico.
Es una información muy importante y la asistencia va a ser programada, va a ser publicada por cada semana. En el control de la asistencia hay dos puntos importantes: la puntualidad y la parte de la permanencia. Voy a estar paseándome por las salas, los instrumentos de consultas, para poder hacer un screen de la permanencia. Me va a ayudar mucho los profesores que también probablemente van a tomar asistencia y su delegada, que también me van a dar información de asistencia. Considero que es un evento muy importante, ¿no? Hay una responsabilidad enorme para que ustedes adquieran una información, pero también la responsabilidad que esta cosa sea llevada de manera correcta. No podemos permitir que no se cumplan los objetivos propios del curso. Bien, y por último, el examen final está en el último capítulo, en la última parte, es el examen final. Aquí va a estar programado el examen final. Ya tenemos la experiencia de los grupos anteriores, hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema que no sea solucionable, y esa es la idea de esto. Hay 3 salas, ya se lo va a dividir, probablemente como son 27 serán 9 por cada sala, pero eso ya en el momento oportuno, si tienen alguna dificultad, lo explicaremos. Por último, y cualquier dificultad que ustedes crean que no está bien, y van a ver como todo como ocurre, ¿no? En toda clase de este tipo virtual, algún tipo de problemas, sobre todo de diferente índole, sería interesante que por intermedio de su delegada podamos coordinar. Asimismo, si alguno de nuestros docentes por cuestiones particulares no pueden dar la clase, también estaremos atentos a coordinar, y eso con el objetivo que se lleve la clase adelante y cumplir los objetivos propios del curso. Bien. Ese es en cuanto a lo que vamos a hacer, ¿no? Igualmente, durante todo el proceso de lo que viene el desarrollo de las clases, irán presentándose algunas situaciones que iremos resolviendo junto con su delegada y los profesores docentes para poder, vuelvo a repetir, cumplir los objetivos del desarrollo del curso. Bien. Cualquier asistencia a esto, por favor, a través de su delegada, para poder yo ayudarlos y resolver el problema. Bien, necesitamos pasar ya a la clase. La clase es extensa, teniendo en cuenta que quiero que sea interactiva con ustedes. Uno de los elementos fundamentales que yo pienso en la formación de cualquier médico es tener el método de cómo enfrentar los problemas clínicos que se nos van a dar cada día. Es un método en realidad, no es cuestión de meterse en el cerebro todo el tratado de medicina interna. Imagínense, tratado de medicina interna, tratado de cirugía, tratado de urología, olvídense. El cerebro ya no tendría capacidad para poder cobrar participación, y el cerebro no funciona así en realidad. El cerebro tiene 2 tipos de memorias: una memoria que viene a ser actual, la memoria de trabajo, según ustedes, es un disco duro pequeño, y un disco duro grande, que es la memoria a largo plazo, y que es la intención del método de poder hacer un software que permita una conexión entre lo que necesita la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, y eso se realiza a través de un método. El segundo concepto es que la información cambia minuto a minuto, o sea, lo que a mí me enseñaron cuando yo estaba a su edad ya pasó a la historia de Cleopatra. Ahora todo va variando con el tiempo, minuto a minuto va cambiando la información. Entonces no es que la nosología, las enfermedades no son importantes, sí son importantes, porque al final les permite a la sociedad adquirir esa información. El concepto ahorita es quizás lo más saludable que podemos hacer, ver cómo yo puedo fundamentalmente a través del análisis de una enfermedad llegar a un diagnóstico, que es una intención en estos minutos de poder ayudar. Esta es la historia natural de cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, llámese una enfermedad neurológica, llámese una enfermedad cardiológica, llámese una enfermedad neumológica, cualquiera de ellas. Esta es la historia natural. En un momento determinado, en cualquier momento, porque hay una historia natural, que es la línea de la vida, en un momento determinado, interactúan 3 factores para poder romper el equilibrio de salud. Un factor personal, que es un huésped afectado, predisponente para una enfermedad, un agente y un medio ambiente. Cuando esta interacciona,
Al principio no existe, le llamamos periodo de incubación, y ese es el periodo en el cual actúan los países desarrollados en medicina, tratando de prevenir que se desenvuelva la enfermedad. Una vez que si no se ocurre esto, comienzan a expresar alteraciones del equilibrio de salud en función de síntomas distintos, que es la historia natural, como ven ustedes, de cualquier enfermedad. Y como por ejemplo en el caso neurológico, una meningitis bacteriana tiene una serie de factores en la cual un paciente acude por estos síntomas y signos, y en función de estos síntomas y signos yo tengo que hacer un diagnóstico. Pero decir meningitis, eso lo sabe hasta el portero. Hacer un diagnóstico es diferente, ¿no? Un diagnóstico es, como ven ustedes, es una historia natural, o sea, los datos biográficos del paciente en función de todos los factores que han interaccionado en este paciente para yo tener un diagnóstico de meningitis, un diagnóstico situacional del paciente con meningitis, teniendo como base que no existen enfermedades sin enfermos. Vamos acá el ejemplo en este paciente de esta enfermedad, por ejemplo, digamos de 70 años. Ya de por sí la edad ya es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Que hace un cuadro posmeningio, que el paciente que fundamentalmente tenía una mala condición económica y que no acudió al médico a pesar de los síntomas que comenzaron a ver dentro de un curso de inicio insidioso y más o menos ya estaba 2 semanas de enfermedad, con malestar general al principio, etcétera, cefalea, porque ya hace convulsiones en relación a persona con. Es una historia clínica, esta es la historia de un paciente, y eso es lo que la forma como intervienen los factores obscreven. Por ejemplo, si el germen tiene la capacidad de actuar por multiplicación, entonces obviamente va a tener una característica propia, y eso es lo que yo necesito tratar de poder llegar a ese diagnóstico en función del análisis de esta historia natural. Para eso necesitan un método. Este método es lo que ustedes diario a diario van a aplicar con el paciente, es un esquema de trabajo, y obviamente es cada paciente, cada persona tiene su propio método, así como cada paciente tiene su propia enfermedad. Ese es el concepto del método, la habilidad, como el esquema de trabajo, como yo voy a enfrentar a través de una evaluación clínica. Por repetir, ese concepto de individualizado es muy importante para no generalizar en relación al problema médico que yo voy a enfrentar. En ese momento, en esa situación, ustedes ponen en juego lo que están haciendo ahora, adquirir un conocimiento abstracto en base a la teoría, actividades complementarias, etcétera, etcétera. Las prácticas están adquiriendo un conocimiento universal, pero todavía abstracto. La idea es de cómo, de ese conocimiento general que estoy adquiriendo, de todas estas habilidades que estoy adquiriendo, cómo llegar a un conocimiento concreto y singularizar al individuo, a la persona que está haciendo la enfermedad. O sea, desde el conjunto de enfermedades que se me ha enseñado, desde el conjunto de exámenes auxiliares que yo he aprendido, cómo poder aplicar esa información a través de un paciente que me viene a consultar, que es una persona en relación a una situación de enfermedad. Entonces este es el método clínico, que realmente tiene 2 aspectos nada más. Uno, el examen clínico, y segundo, el proceso diagnóstico. El examen clínico tiene que ser la historia clínica, viene a ser la forma como de poder obtener los datos de síntomas y signos, los datos de antecedentes o de anamnesis, los datos del examen clínico, neurológico y los exámenes auxiliares. Todo eso es parte del examen clínico. Eso bien ustedes ya han tenido una introducción el año pasado, y ahora estamos en forma como procesar esa información con la intención de llegar a un diagnóstico, y el objetivo de esto es intervenir terapéuticamente. Este circuito que ustedes ven lo van a hacer toda la vida, sean clínicos, sean cirujanos, sea lo que ustedes quieran, van a tener que hacer este circuito para poder fundamentalmente intervenir terapéuticamente, ya sea médicamente o quirúrgicamente. Este circuito, con el devenir del tiempo, les va a dar su experiencia profesional, o lo que se conoce también como criterio clínico. El criterio clínico surge de esta interacción, no surge de los libros, no surge de leer y de leer, ayuda sí, pero surge con cada contacto que tengan con cada paciente.
Es importante que la práctica es un elemento decisivo en su formación profesional, y ojalá el próximo año podamos hacer la práctica, porque es la aplicación de todo eso donde se reverbera este circuito, donde el cerebro cada vez adquiere un software, un camino en el cerebro que se hace a través de la formación de circuitos en relación a lo que viene a ser el método clínico. El examen clínico, entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental? Obtener el dato clínico. El dato clínico es el elemento fundamental de este método, de esta forma, de este procedimiento que yo hago para poder, a través de la historia clínica y el examen clínico, de los exámenes auxiliares, poder tener el dato clínico. Es decir, a través del examen anamnésico, a través de los datos de anamnesis, y hablamos de anamnesis de todos, de la edad, sexo, datos de filiación, antecedentes, el examen actual o el examen clínico neurológico, y también juega un papel importante los exámenes auxiliares, que es lo que en la medicina siente el avance en el enfoque de los pacientes con enfermedades. Es indudable que el avance en los exámenes auxiliares juega un papel importante en comprender mejor la enfermedad del paciente. Si entendemos esto, son las habilidades que les permite desarrollar cuando ustedes están desarrollando su examen clínico. Fundamentalmente la capacidad de ver lo que otros no ven, es decir, observar, y la capacidad de poder analizar o investigar, de poder analizar o definir un problema, o en el sentido también de la habilidad que tengan para investigar, es decir, la forma como enfrenten a un paciente de bajo nivel cultural a un paciente de nivel cultural alto, incluso un paciente médico es diferente, amerita una habilidad que no se adquiere por los libros, sino por la interactuar con los pacientes. Como verán ustedes, el diseño del examen clínico está adaptado a la historia natural de la enfermedad. Cuando examinamos la filiación de antecedentes, estamos analizando lo que viene a ser la etiología de la enfermedad. Y el resto, el examen anamnésico, en función de la enfermedad actual, el examen clínico, neurológico, el examen social, estamos examinando la naturaleza de la enfermedad. Tiene pues el método que estamos utilizando la intención de analizar la enfermedad del paciente. Obviamente sí tenemos que darle una cápita a lo que bien significa la historia clínica. Toda esta información es registrada en nuestro. La historia clínica es un documento de mucha importancia. Ahí está registrado. Yo también, este es un dato de medicina interna muy importante, la relación cronológica de los datos clínicos, es decir, la variable tiempo en medicina interna es muy importante. El poder registrar cuándo aparece un síntoma, un signo, o la actitud terapéutica que usted hace en un momento determinado, es un elemento importante que ustedes deben grabarse como un automatismo. Tiene implicancias legales muy importantes, tiene implicancias de poder analizar qué hizo mi colega el día anterior. Esa es la importancia de la parte de lo que viene a ser la variable tiempo o la relación cronológica. La historia clínica tiene, como ven ustedes, múltiples usos. No solamente el hecho de poder yo acordarme de lo que he hecho, el hecho fundamentalmente de comunicarnos entre profesionales, el hecho de poder hacer un trabajo de investigación con eso, donde se va a analizarme a mí mi accionar de dos puntos de vista, ético y legal. Por eso es muy importante que usted sepa registrar la información. Y el poder registrar la información implica que ustedes van a desarrollar algunas habilidades muy importantes. Sobre todo el hecho de ser objetivos es un elemento clave en nuestra formación profesional. El concepto de no utilizar, eso es muy importante. El hecho de decir el dato es así, hasta acá, permite a ustedes cometer las menos posibilidades de errores, y eso le va a dar precisión, confiabilidad, le va a dar pertinencia y consistencia a la información que estén desarrollando. Podrán ustedes, cuando yo hago la historia clínica, estoy necesitando una serie de habilidades que las necesito para ver la enfermedad, si no, no la van a poder ver. Por lo tanto, cuando yo más interactúe con mis pacientes, mayor capacidad voy a tener de conocer las enfermedades, y es un elemento importante en su formación personal, profesional, disculpe. Entonces, entramos a la segunda parte, que es el proceso diagnóstico. Como verán, el proceso diagnóstico es una pirámide, con una base que tiene que ser bien sólida, si no el resto se derrumba. Es por eso que yo he considerado que debe ser una pirámide, donde la base de esa pirámide está la historia clínica.
como un elemento de recolección de datos clínicos, ya sea de signos, síntomas, ya sea de exámenes auxiliares. Ese es el concepto que deben tener. Si yo voy a armar un método que me permita ser confiable, tengo que tener una buena base de información. Y si no tengo una buena base de información, probablemente mi proceso diagnóstico va a fracasar. Esta recolección de datos clínicos que ya empezó con historia clínica, tiene como primer objetivo dentro del proceso diagnóstico, para poder yo interiorizar esos datos, hacer un resumen de la historia clínica. Un resumen de la historia clínica también constituye un elemento muy importante, en lo que viene a ser fundamentalmente el diagnóstico. El concepto de poder yo, a través de los datos de la historia clínica, que son amplios, porque en la historia clínica yo estoy obligado a hacer una descripción, estoy obligado a hacer una descripción de lo que yo, a través de la anamnesis y el examen clínico, estoy encontrando. En el resumen de la historia clínica, como su nombre lo dice, yo comienzo a resumir la información con intenciones diagnósticas, donde sí debo tener en cuenta que hay un protocolo. Cuando ustedes estén internados, que es su primer enfrentamiento, les va a presentar paciente la historia clínica. Y presentar la historia clínica no significa leer la historia clínica, significa hacer un resumen de la información existente que tenga la intención de poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué ítems deben tener en cuenta cuando hagan un resumen de historia clínica? Como ven ustedes ahí, los datos de filiación son importantes. ¿Qué datos de filiación son fundamentales? La edad y el sexo, la ocupación y la procedencia del paciente. Ya sabemos que existen enfermedades que son de tipo sexual, ¿no? En relación al sexo fundamental, y en relación a la edad también es muy diferente una meningitis en un niño, en un recién nacido, en un adulto, en un paciente de tercera edad, es diferente. Lo mismo la ocupación, es un elemento clave, es un médico, como ocurre en esta epidemia, ¿no? Los afectados, los médicos son usados constantes con la enfermedad, y la procedencia, por ser un país con enfermedades endémicas, juega un papel importante como elemento referencial para iniciar una presentación de un caso clínico. En cuanto a los antecedentes, como factores de riesgo, como factores etiológicos, es importante que tengan en cuenta dos cosas cuando ustedes traten de dar ese dato. El primero de ellos, si ustedes afirman que el paciente tiene un antecedente de diabetes mellitus, tener claro que ese dato que ustedes están generando ha sido bien hallado. Es decir, yo he averiguado que el paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, que el paciente le han encontrado las glucosas altas, que el paciente está en tratamiento con tal medicamentos, que se mide la glucosa, que tiene una hemoglobina glicosilada, etcétera, etcétera. Cuando yo más investigue sobre ese dato y para que sea confiable en cuanto a tiempo, por ejemplo, en cuanto a tratamiento, en cuanto al tipo, en este caso de diabetes insulino dependiente, diabetes del adulto, el diabetes son importantes para poder brindar una información importante en relación a otra variable que vuelvo a repetir, es un papel importante con el factor tiempo. Es muy diferente un diabético de 3 meses de evolución a uno de 10 años, ¿cierto? El factor tiempo es un elemento clave, es muy diferente a un fumador de hace 2 días a un fumador de hace 10 años. Ese es el concepto del factor tiempo que va a delimitar el factor de riesgo. En cuanto a la molestia principal, generalmente utilizamos en el anamnesis, cuando hacen ustedes la historia clínica, generalmente se refieren a la molestia que el paciente lo refiere con mayor insistencia. En el caso de resumen, es preferible que ustedes mismos escogen la molestia principal, porque ya tienen un análisis de la enfermedad del paciente y saben que este es un elemento directriz en el diagnóstico del paciente. Lo mismo, como hemos dicho, que está reflejada en el cuarto ítem, la variable del tiempo. ¿De cuándo se enferma? ¿Cuándo se rompió el equilibrio de la enfermedad? ¿Cómo inició esa enfermedad? ¿Insidiosa o de un momento a otro? ¿Cuál es el curso? Que si es enfermedad intermitente, episódico o progresivo. Todos son características clínicas que son elementos que nos van a permitir deducir la enfermedad. Y el quinto ítem ya veremos el orden, la relación cronológica de los síntomas clínicos. Del primer síntoma que apareció, precisando su tiempo y características orientadoras al diagnóstico, hasta el segundo síntoma, y así progresivamente hacer una evolución de la sintomatología teniendo en cuenta la variable tiempo,
características de los mismos síntomas, del mismo síntoma o signo en todo caso, de que cómo se ha desarrollado y que nos permite orientar hacia la naturaleza de la enfermedad. En el examen clínico neurológico ya no hago descripciones, ya hago fundamentalmente como ya tengo un análisis de la sintomática y del examen clínico, yo digo, este paciente tiene ya una hemiplegia, me parece, de frente utilizo los términos semiológicos. Utilizo los términos semiológicos como ya es una ataxia. En el resumen se explica ya terminología semiológica. Y por último, ya quisiera insistir, los exámenes auxiliares. Había siempre una vieja, no hablamos vieja, en todo caso hablamos de una antigua criterio de tener en cuenta que los exámenes auxiliares confirmaban un diagnóstico. Eso ya debe cambiar, eso no es así. Los exámenes auxiliares son muy importantes en poder saber cómo la enfermedad del paciente. Con exámenes auxiliares podemos llegar a una profundidad sobre todo en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad del paciente. Los exámenes auxiliares también debe saber ser descrito en la historia como elementos que nos ayudan a comprender la enfermedad del paciente. Aquí sí debo hacer un acápite en cuanto a dos momentos muy importantes. El primer momento, cuando ustedes recién enfrentan al paciente, es indudable que ahí no tienen exámenes auxiliares, síntomas y signos nada más. Pero ese primer enfrentamiento al paciente, por eso llamamos proceso diagnóstico, el proceso diagnóstico va cambiando con el tiempo. Ustedes plantean un problema determinado y en función del problema plantean exámenes auxiliares, cuando yo lo vea en un segundo momento, yo voy a tener exámenes auxiliares. Es decir, yo voy a tener un conocimiento ya más profundo de la enfermedad. Es así como deben interpretar los exámenes auxiliares. En los primeros dos ítems estamos analizando la etiología de la enfermedad. Y en los últimos ítems estamos examinando la naturaleza de la enfermedad. Bien, aquí les traigo un caso clínico para poder, a través de un ejercicio, de una historia clínica, poder llegar a un diagnóstico. Vamos a empezar. A ver, Arquímedes y Arlaqué. Arquímedes. Buenos días. Bien, por favor, ¿me podrías leer la anamnesis del paciente, el resumen? Sí. Paciente varón de 23 años, de etnia blanca, procedente de Ica, adoptado. Hace 12 años tiene hipoacusia y disminución de la agudeza visual de forma progresiva. Hace 6 años presenta adormecimiento en plantas de pies y pantorrillas de curso intermitente. Hace 6 meses se incrementa agregándose dolor tipo punzante en dicho territorio. Hace 2 meses presenta inestabilidad de la marcha, se cae fácilmente y deambula con ayuda. Ya, entonces estamos pues frente a una lectura. Esa es la lectura de cualquier lego, como se dice. Pero la idea es que ustedes comiencen a hacer un análisis de los que se conoce como de los datos clínicos, un análisis mismo de los datos clínicos. Por ejemplo, Euler analiza los datos los datos de filiación. ¿Qué te dice esos datos de filiación? Euler y Arlaqué. Sí, ¿qué te dice esos datos de filiación? ¿A qué se refiere, doctor? Ya, pienso que aquí tienes que hacer un análisis ya en función del diagnóstico que queremos hacer. ¿Qué te sorprende de estos primeros datos que son obtenidos a través de la filiación y el antecedente? Para ti, ¿qué te llama la atención? ¿Qué tú tienes que resaltar en este paciente? Porque estamos haciendo ya una lectura analítica del caso clínico. Yo te voy a dar, mire, a mí me sorprende primero que estoy ante un joven de 23 años de sexo masculino, ¿cierto? Y tú mismo has dicho, de raza blanca, ¿qué importancia tendrá? No sé. Segundo, sin embargo, hay un dato importante aquí que es adoptado. Y eso en sí me limita un poco la información, sobre todo de antecedentes familiares.
Esa es la idea en un primer momento de hacer un análisis fundamentalmente de esto. Asimismo, por ejemplo, urbano. ¿Zona urbana? ¿Está en zona urbana? Yo, urbano. Estrella, Sivincha. Buenos días, doctor. Sí, sí me encuentro. Y con referencia al segundo acápite, hace 2 años, hipoacusia. Hace 2 años, hipoacusia y disminución de la agudeza visual progresiva. Bueno, para la edad que tiene 23 años, ¿no? Y es joven. Podríamos pensar que podría ser una patología asociada a la inmunidad, podría ser de carácter genético también. Ya, correcto. Está bien, Estrella, pero quizás todavía no estamos en ese momento, estamos en el momento de poder hacer un análisis descriptivo de lo que se nos está presentando en ese momento, desde el punto de vista semiológico. Entonces, es correcto, tú dices, ¿no? También la procedencia también, bueno, aunque es adoptado, ¿no? Pero procede de Ica. En Ica sabemos que hay enfermedades degenerativas, también tenemos enfermedades que afectan al sistema nervioso central como el Huntington. Correcto. Perfecto, ¿no? O sea, da a entender que por ese lado podría haber una influencia de una enfermedad degenerativa, pero todavía no es decisivo en este momento, nos falta más elemento de juicio. Pero con los datos del segundo párrafo de hace 2 años llama la atención esto, porque tienes una pérdida de audición de muy larga evolución, de 12 años de pérdida no solamente auditiva, sino de pérdida visual. Estoy comprendiendo eso, ¿no? Que es un problema ya de muy larga evolución y que aparentemente marca el inicio de la enfermedad del paciente. Es muy importante que comiencen ustedes a analizar lo que llamamos datos clínicos. Y en ese sentido, Juan Acosta. Sí, doctor. Presente. ¿Cómo estás, Juan? Plato blanca. ¿Qué hay sobre el LinkedIn? ¿Cómo lo analizarías hace 10 años? Adormecimiento, plato de pies, ahí en el equipo. Entonces, podría haber un problema, ya sea claro. Ahí espinal a nivel de los pies, o también podría ser por una parte de irrigación también. Pantorrilla, se le ha combinado ese adormecimiento. Ya, tienen que ir quizás a un análisis mucho más primario, ¿no? Yo eso analizaría. Primero aparece el problema de la disminución de la agudeza auditiva y visual, hace 12 años. Hace 6 años comienza a aparecer síntomas sensitivos en planta de pies y pantorrillas. Y hay 2 elementos importantes: el tiempo de enfermedad, que tiene 6 años, las características del daño de una función neurológica como es la sensibilidad, porque el adormecimiento significa trastorno sensitivo, que tiene una distribución en planta de pies y que llega hasta pantorrillas, y que evoluciona no de manera progresiva, sino de curso intermitente. Ya, yo quiero que más o menos se enfoquen en eso, no tanto, de repente si les sugiero un mecanismo fisiopatológico, perfecto, primero tienen que hacer una descripción minuciosa, que tenga fines analíticos en relación a lo que estoy observando en ese sentido. Y en ese sentido, Alanya, yo, Santiago Alarcón, Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Y en el ítem, hace 2 meses, inestabilidad a la marcha, se cae fácilmente y deambula con ayuda. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, yo podría pensar que hay un problema ya,
bueno, ya, o sea, ya tenías teniendo una complicación ya porque generalmente pues o sea, me menciona que se cae fácilmente y bueno, y normalmente pues uno tiene varios músculos, ¿no? Para poder presionarse, si uno de ellos pues tiene un problema, pero que se caiga ya me parece que o sea, es una complicación de un problema que tiene ya crónico. ¿Qué función neurológica ha sido afectada acá? Bueno, ¿cómo se llama? Equilibrio. ¿Qué función neurológica ha sido afectada acá? Bueno, no recuerdo. Ya, tú sabes que hay una serie, por ejemplo, en el primer ítem, ¿qué función neurológica ha sido afectada? En el primer ítem. La huesa visual progresiva. ¿No? En el primer ítem ha sido afectada la función de pares craneales, ¿no es cierto? Ok. Sí, está bien. ¿Cierto? Claro. En el segundo ítem ha sido afectada la función sensitiva. Claro. En el segundo y en el tercer ítem, la función sensitiva, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué está afectada? ¿Qué función está afectada? Motora. Ya, y la función motora, ¿qué parte de la función motora? Porque la función motora tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la coordinación. Ok, claro, con la coordinación. Claro, correcto. Y esa es la idea de comenzar a leer así la información. No solamente hacer una lectura del ego, que es leer, sino tratar de conocer a hacer un análisis de los síntomas y signos del paciente, pero ya con fines de poder describir. Por ejemplo, ahora sé que está afectado el área craneal, está afectado el nervio auditivo y el nervio visual, está afectada la función cognitiva, tanto desde el punto de vista de parestesias como desde el punto de vista de dolor, porque la CNS se agregó el dolor importante en el territorio, y posteriormente se agrega un problema de ataxia, o sea, de inestabilidad a la marcha, o sea, de coordinación de la marcha, sobre todo de eje, que aquí no me habla de que si hay problemas que se le caen los objetos de la mano. Entonces yo como que tengo una idea ya de una enfermedad, de cómo se está distribuyendo en el sistema nervioso. Ese es el concepto de hacer una lectura que es diferente a la lectura de un paciente que no sea médico, que no sea neurólogo, que sea ginecólogo. Ese es uno de los elementos claves en el análisis de enfermedad. Bien, gracias. Santiago Alarcón. Sí, Alfredo Arias. Buenos días, doctor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás, Alfredo? Una pregunta, Alfredo. Siguiendo el mismo contexto, ¿cómo interpretarías el primer ítem del examen neurológico? ¿O qué análisis harías del primer ítem del examen neurológico? Dice visión a cuenta de dedos. Visión a cuenta de dedos. A derecha. A derecha y dos. A izquierda. A izquierda. Atrofia óptica bilateral. ¿Cómo interpretas eso? Que bueno, la visión a cuenta de dedos y la atrofia bilateral. Bueno, yo interpretaría que hay tal vez un daño a nivel del segundo par craneal, ¿no? En este caso el nervio. Del lado... No, ¿de qué grado? Por la atrofia, tal vez ya un grado un poco más avanzado, ¿no? Debido a la atrofia óptica. Efecto crónico, ¿no es cierto? Tienes un daño, como tú dices, del segundo par, un daño crónico importante
porque ya ha producido atrofia, estoy interpretando, faltaría ver la magnitud, cuál es la magnitud del problema, desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Tú notas que la visión es diferente en un ojo y otro, ¿no es cierto? En un ojo ya ha perdido, solamente ve al contar los dedos, que es en el ojo derecho, y en la izquierda todavía ve a 2 metros, demostrando que sí hay una pérdida importante de la función visual, pero de manera diferente, ¿no? En un lado mayor que en el otro. Claro. Y eso nos está indicando que está en relación con lo que el paciente le refirió en su anamnesis, ¿no? Que hace 12 años comenzó con esto, y eso me está corroborando que es un problema crónico, porque se está afectando de diferente manera. Entonces el examen muchas veces nos permite cuantificar cuánto es el daño de la función neurológica. Bien, ya, gracias. Nancy Olano. ¿Qué tal? Buenos días, Nancy. Nancy, ¿cómo analizas esto del nistagmus horizontal bilateral y la hipoacusia marcada bilateral? ¿Cómo analizas eso? ¿Qué significa nistagmus? Es el movimiento incontrolado de los ojos. Ya, ¿en qué sentido el movimiento es incontrolado? Pero tienes que describirlo mejor. Bueno, sin que contra la voluntad del paciente, sin que los ojos se pueden mover de manera horizontal o obliqua. Perfecto, correcto, está bien. Entonces, en este caso tiene una particularidad que este movimiento sacádico es horizontal, ¿no? Y que está comprometiendo los dos globos oculares, ¿cierto? Y el segundo ítem, hipoacusia marcada bilateral, ¿qué significa? Que tenía una pérdida significativa de la visión. Bilateral, ¿no es cierto? Ya. En ambos nervios auditivos. Perfecto. Entonces eso nos ubica esto, ¿no? Los dos podían tener relación. Los dos datos podían tener relación. Sí, tal vez algún daño a nivel del sistema nervioso, ¿no? Ya, pero sí, ya, sí, es cierto, un daño en el sistema. ¿Pero en qué nivel? ¿Qué daño a qué nivel? A nivel del tálamo, tal vez. Seguro a nivel de tálamo. Tienes que relacionarlo con lo anterior, ¿no? Cada interpretación que ustedes hagan tienen que relacionarlo con el contexto de la historia. El contexto de la historia que te dice, en la anamnesis que te dice, y el examen hasta donde hemos llegado, te dice que no estás ante un problema central, ¿no? Estás ante un problema de nervios periféricos, ¿no? Y que en el primer afectado es el segundo par y el octavo par. Si es así, el nistagmus horizontal y la hipoacusia, ¿qué problema sería? Sandra Arroyo. Sandra Arroyo. Sandra Arroyo. Luis Lindoma. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Perfecto. ¿Qué daño sería? ¿Podrían tener una unidad el nistagmus horizontal bilateral y la hipoacusia marcada bilateral dentro del contexto de la enfermedad del paciente?
Sí, doctor, en realidad yo también había, aunque al principio me había parecido que era un problema de nervios periféricos, lo primero que pensé cuando vi estos dos datos juntos fue que tal vez podría haber un daño en el pulvinar, ¿no? Por su ubicación, o sea, por la ruta que siguen ambas vías, porque no hay muchos puntos en los que se vuelvan a encontrar. Eh, Sin embargo, también veo que, que el resto de datos orientan más hacia un problema periférico, ¿no? Y el punto de encuentro no sería el nervio auditivo. ¿El nervio auditivo qué ramas tiene? Ah, es cierto, estaba pensando en la vía óptica, tiene razón, el nistagmo está más relacionado Sí, pues, con la sí. pieza. Sí, correcto, te entiendo, por eso estabas hablando, por eso cuando dices pulmonaria un poco me sorprendiste. Es Mm. cierto, este es más nervio, ¿no es cierto? Sí, tiene razón. Porque el primero el tipo de nistagmus, el nistagmus es horizontal y lateral. Y segundo que la historia está marcando eso, ¿no? La historia está marcando que es un problema periférico y el único punto de encuentro con esas características, si no encuentra que el nervio auditivo está afectado, es que sea parte del nervio auditivo. Bien, listo. A ver, Freddy Kawi. Freddy Kawi. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Freddy, ¿y qué opinas sobre esto de reflejos muy disminuidos en forma difusa, hipoestesia, hipopalestesia y batestesia abolido en miembros inferiores? ¿Qué opinión tienes ahí? Con respecto a los reflejos, si están disminuidos, creo que una forma así de dividirlo es que hay una posible una posible lesión en la neurona motora inferior. Correcto. Que se manifiesta así, con reflejos muy disminuidos, ¿cierto? Y lo que llama la atención es que están muy disminuidos y de manera difusa. ¿Y qué te dice sobre hipoestesia, hipopalestesia y batestesia? Que hay alguna alteración sensitiva, o sea, por lo que tengo entendido, hipoestesia es cuando hay una disminución en el tacto, creo. Correcto. Hipopalestesia era algo con la vibración, creo, una disminución en la vibración. Correcto. Batiestesia era con la presión. Actitudes comentarias. Ya. Ok. Sí. Ya. Y mira, Freddy, lo que me acabas de decir es algo que yo les he dicho hace poco, ¿no? Miren, esto lo han llevado el año pasado, ¿no es cierto? ¿No? Lo han llevado en el curso de introducción a la clínica. Y mira, y ahorita estás diciendo, pasado un año y a tu edad, no mi edad, no, porque mi edad yo ya iba a olvidarme más frecuencia, ya no, como que ya no me acuerdo muy bien. ¿Sabes qué? Pues es normal. Tranquilo, no es que yo te estoy diciendo que has pasado, porque has pasado muy bien la semiología. Y eso es lo que trato de decirles. Si ustedes no ejercitan el análisis clínico, el cerebro no va a registrar información. Y no se equivoquen con yo he aprobado el examen, y yo he aprobado, es diferente. Que yo haya aprendido es diferente. El aprender significa hacer vivencia. Si no hacen vivencia, no van a aprender y se equivocan con su memoria inmediata, que en ese momento es muy buena por su edad. Es buenísima por su edad. De eso yo no tengo dudas. Y eso es lo que trato que ustedes ojalá puedan comprender cómo es el aprender medicina. El aprender medicina no se aprende en cuatro paredes, ni de manera virtual. Lo que estamos dando acá son algunos aspectos directrices, importantes por supuesto. Pero ustedes realmente van a aprender medicina cuando comiencen a analizar los casos clínicos, tanto desde el punto de vista, como vemos ahora, racional, como desde el punto de vista vivencial. Es muy importante que ustedes se den cuenta que el aprendizaje de la medicina está en los pacientes, no está en la nosología de las enfermedades. Les digo eso porque estoy un poco preocupado, porque esta clase ya está publicada en la plataforma desde el primer grupo. Si ustedes tuvieran un poco de preocupación, ya lo hubieran un poco leído para poder orientarse qué cosa quiere decir esto de acá. Y
Y porque lo que trato de darles importancia a esto, ¿no? Que esto es la parte fundamental de su desarrollo profesional. Ahorita yo pensé que hacer fluida la información, porque de repente ya me han leído y han visto hasta el video, pienso yo, ¿no? Pero esa falta de actitud es muy importante, porque está en juego su profesión profesional. Es la única, es una crítica constructiva, por supuesto, pero por favor, tienen que leer lo que está publicado. Quizás es la primera vez que tenemos un tipo de este tipo de formación virtual, pero tiene sus elementos positivos, tiene muchos elementos positivos que no teníamos antes, y tienen que aprovecharlos si quieren ustedes aprender esta información. Bien, solamente es un lapso. A ver, Raúl Molina. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Raúl? Siguiendo con el mismo contexto, entonces habíamos llegado a la conclusión de que está afectado el segundo par de manera económica, lo mismo está afectado el octavo par en su rama neural, y está afectado también la segunda neurona a través de las vías sensitivas, ¿no? Porque tú te das cuenta que están los reflejos muy disminuidos asociado a hipoestesia, hipovalestesia, o sea, tanto está afectada la sensibilidad a nivel de abolida de miembros inferiores. Y con el último ítem, ataxia axial marcada con retrofunción, marcha cisaliante, leve dimestría en las 4 extremidades, ¿cómo lo interpretas? Que hay un daño a nivel de, puede ser del cerebelo, Está bien, fundamental. Aunque también puede ser del octavo par, que tiene su rama vestibular y coclear, es una pared de equilibrio, así que puede ser entre la rama vestibular del octavo par y un daño a nivel del cerebelo. Correcto. ¿Cómo lo diferencias? Sí, era como... Era porque uno presentaba como que era un vértigo y otro era como que era bueno. Ya, yo te voy a ayudar, Raúl. Mira, ¿tú alguna vez, qué edad tienes, Raúl? 21. Ya, perfecto. ¿A tus 21 años ya te has pegado alguna tranca? Ya, perfecto. ¿Y cómo fue cuando estabas al máximo ya de la borrachera? No, yo solo me duermo. Pero intentas caminar, el cuerpo ¿cómo se va? ¿Cómo se hace? Claro, se dificulta, pues ya estás en el sofá en tu contrario. Claro. Entonces, esa marcha cisaliante que ocurre cuando nosotros nos embriagamos es una alteración cerebelosa por el alcohol. Y aquí que es muy diferente a la marcha laberíntica, ¿no? Que generalmente el paciente se va para un lado, que es más lateralizante. En este caso no es una ataxia, como dice, del eje, correcto, puede ser vestibular o cerebelosa, pero que va con retropulsión, el cuerpo se va para atrás. Y que tiene la característica de ser cisaliante, o sea, que se va para un lado y se va para el otro lado. Y ese marcha cisaliante con retropulsión ya te está marcando que es una ataxia cerebelosa, y más aún si encuentra leve dismetría en las 4 extremidades, ¿no? Lo que no lo hace la parte vestibular. Eso es lo que trato de decirles, que la lectura tiene que ser así analítica, buscando cómo interpretar los síntomas y signos, porque ahora ya tengo una idea clara fundamentalmente de lo que está ocurriendo. Ya, gracias, Raúl. Esto sí yo lo voy a hacer, ¿no? En el estudio de líquido cefalorraquídeo muestra proteínas en 60, los normales 45, células 19, los normales 5, y muestra pues una alteración en la parte del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que muestra que las proteínas que deberían ser 45 están aumentadas y las células que deben ser 5 están aumentadas hasta los nucleares. Estos estudios que ya vamos a ver posteriormente en el curso de neurofisiología, el estudio de la velocidad de conducción, ¿qué significa eso? Es un estudio que se hace a través del nervio periférico, se ponen 2 electrodos y se ve cómo se transmite el impulso nervioso. Y se encuentra que está muy disminuido el impulso nervioso, tal es así que está disminuido hasta un 50%. Eso es muy importante porque nos está hablando que la conducción de la velocidad a nivel de nervios periféricos
corroborando el concepto de que este es un problema del nervio periférico. Y lo mismo la electromiografía, que tiene como intención, es un estudio de músculo, que nos permite decir que el músculo está alterado por un problema propio del músculo, por una miopatía, por un problema de nervio, por un problema de una neuropatía. Entonces el patrón sale neuropático, no sale miopático, sale neuropático, pero que llama la atención que no tiene fibrilaciones ni ondas positivas, que son ondas que se producen cuando la afectación es de la parte del axón. Y esto, junto con el otro, junto con la velocidad de conducción y la electrometría, están corroborando que esto es un problema no de axón, sino de mielina. Y los potenciales evocados visuales y auditivos, el análisis parte por el concepto de que este es un estudio que valora la transmisión del impulso nervioso visual y el impulso auditivo de cómo se transmite a través de los nervios. Y se nota que están alterados. La transmisión del estímulo visual, como está demostrando que también es un problema del nervio, fundamentalmente de mielina, de conducción, de transmisión de impulso nervioso. Eso nos corrobora los exámenes auxiliares y nos permite una descripción de lo que hemos dicho anteriormente, que hay un compromiso del segundo par, un compromiso del octavo par, de los nervios periféricos y del cerebelo en relación a este caso clínico, ¿ya? Esa es la idea de eso. Entonces, en términos muy simples, el proceso diagnóstico tiene 3 pasos fundamentales. Solamente 3 pasos tiene. Uno, el saber plantear problemas. El segundo, hacer un planteamiento diagnóstico. Y el tercero, hacer un diagnóstico patológico. Veamos cómo se plantean los problemas. Como ven ustedes, de la pirámide es la segunda parte que yo tengo que hacer y que se basa fundamentalmente en la recolección de datos clínicos. Siempre ha habido esta disyuntiva, síndrome-problema. Síndrome-problema. ¿Cuál es la diferencia de un síndrome? Síntoma y signo, que pueden ser unidos por cuestiones topográficas o fisiopatológicas, ya lo vamos a ver, y que tienen diversas causas. Es problema, síntoma, signo y examen auxiliar, que tiene las mismas características. Pueden ser unidos por cuestiones topográficas o fisiopatológicas y que tienen muy diversas causas. El problema, a diferencia del síndrome, como ven ustedes, significa una situación, un asunto o cuestión que debe resolverse. Un conflicto o contradicción o un inconveniente, cualquiera de ustedes como ustedes puedan criticarlo, pero que marca una incógnita, marca algo que tiene que resolverse. Y el planteamiento de ese problema tiene una elaboración, el problema tiene que, para ser susceptible de poder resolverse, tiene que tener una elaboración. Por ejemplo, de identificación, como se ha hecho ahora, de identificar los problemas, de identificar los síntomas y signos. Un nervio auditivo, el nervio visual, el nervio disculpa óptico, la parte cerebelosa. Lo estoy identificando, valorarlo también, cómo está afectado cada uno de ellos para poder formular un problema y de tal manera delimitar ese problema en función de estas características. Tiene una elaboración en relación a los problemas de salud que vamos a ver. Entonces, para hacer de esto, la manera de poder conjugar problemas se basa en eso. Primero tengo que enumerar, lo que hemos hecho, la enumeración de datos clínicos tiene como objetivo hacer un análisis de cada dato clínico. Sí, ese análisis le permite a ustedes conocer muy bien a su paciente, sobre todo la naturaleza de la enfermedad. No hay otra forma, el verlo así superficialmente no les va a ayudar y se va a escapar ese elemento de juicio, ya que su cerebro tiene que hacer vivencia para poder tenerlo en cuenta. Y una vez que enumerado ya con las características descritas que hemos hecho, quiero unir síntoma o signo, ya sea por mecanismo fisiopatológico o por topografía. ¿Qué significa eso? Entonces, primero que se hace, se enumera datos clínicos, síntomas o signos, se comienzan a enumerar con las características más importantes que tiene cada uno. Va a ser plantear un problema o síndrome si el paciente lo veo por primera vez. Estos son los diferentes síndromes o problemas que podemos nosotros, como hemos hecho ahora, ¿no? Como hemos hecho ahora, lo puedo unir por topografía, como el problema de segundo par, por ejemplo, lo estoy uniendo por topografía, o el problema cerebeloso lo estoy uniendo por topografía.
Por mecanismo fisiopatológico sería por ejemplo un trastorno de conciencia, ¿no? Eso sería un problema o un síndrome epiléptico, por ejemplo, por mecanismo fisiopatológico. Yo lo puedo agrupar así en relación al planteamiento de problemas o síndromes. Ejemplos: cefalea, edema de papila y una tomografía que muestre signo de anexión bucal, problema de hipertensión endocranial. Puede ser un síndrome de hemiplegia directa derecha, predominio crural y Babinski, problema motor de primera neurona o síndrome piramidal. No hay problema, las dos cosas son válidas. Rigidez de nuca con líquido reactivo con aumento de proteínas y células, problema meningio. La tomografía, como ocurre en pacientes sintomáticos cuando se hace un control tomográfico, y sorpresa, paciente hipertenso, pero asintomático, pero se hace control de tomografía, infartos lacunares múltiples, y eso ya el paciente le plantea, a pesar de ser asintomático, un problema de accidente cerebrovascular isquémico. El primer contacto y la parte fundamental del enfrentamiento a un paciente. El enfrentamiento a un paciente que plantea problemas tiene muchas implicancias. Viene de emergencia un paciente con esta sintomatología. Si usted no lo identifica bien, usted viene por un paciente de 25 años que viene por cefalea intensa, con náuseas y vómitos, y que en un momento que ha habido un trastorno de conciencia, que usted lo examina, el paciente tiene 5 horas de evolución y lo encuentran despierto, que les obedece órdenes, que por momentos tiene tendencia al sueño, pero después fundamentalmente solamente acusando el dolor, y en su examen neurológico lo encuentran normal. Este contexto de estos síntomas vecinos, ustedes tienen que plantearse primero un problema. El problema es que usted tiene una cefalea funcional, joven, todo eso, de repente tiene un problema, o estamos en la pandemia y lo mandan a la casa con su analgésico. Sin embargo, ¿cuál fue el análisis ahí que no dio mucha importancia, que el paciente ha dicho trastorno de conciencia? Y este es un signo de alarma, ¿no? Y al ser, eso cambia mi problema, este es una cefalea secundaria probablemente. Y ese planteamiento de problema que yo partió por una cefalea funcional y lo mandé a la casa para después el paciente regresar muerto, frente a otro problema de que yo planteé que es una cefalea secundaria y que me obliga a pedir una tomografía y que yo detecto que en ese momento hay una hemorragia subaranoidea. Esa es la importancia aquí del asunto. El quid del asunto está en que ustedes tengan que precisar frente al problema, frente a los síntomas y signos del paciente, ante qué síndrome o problema me encuentro. Y para eso se necesita despertar las características de análisis, de poder inmediatas hace cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta si no analizo? ¿Cómo me voy a dar cuenta si yo no he puesto en práctica con mis pacientes? Si no voy a las emergencias para poder fundamentalmente yo ver cómo hacen el enfrentamiento y comenzar a ver lo que otras personas no ven. Entonces, el planteamiento de problemas tiene esta utilidad, nos sirve como diagnóstico. También nos sirve como tratamiento. Un paciente viene por un problema epiléptico, tónico clónico generalizado, problema estatus epiléptico. Yo no sé la causa, puede ser que tenga una ruptura hemorrágica, puede ser que sea un problema meningio, puede ser que sea un tumor, no tengo, pero independientemente de eso, la prioridad es detener el estatus epiléptico y se le da tratamiento. Nos sirve, el planteamiento del problema nos sirve también para tratamiento y nos sirve de seguimiento. El paciente viene por un accidente cerebrovascular, pero además de eso, el paciente es hipertenso, entró con hipertensión, con hipertensión sistólica, entró por fibrilación auricular y entró por una neumonía aspirativa. Si bien es cierto, el diagnóstico es accidente cerebrovascular y que tiene estos problemas, lo que marca la diferencia con otro accidente cerebrovascular, cuando esté en sala lo que yo voy a hacer es un seguimiento de los 4 problemas. Problema CV, problema de la neumonía aspirativa, los que nos permite hacer un seguimiento en el tiempo. Entonces el planteamiento de problemas es un elemento clave en su formación personal, profesional. El problema me sirve para hacer diagnóstico y tomar actitudes diagnósticas. Me sirve para tratar al paciente. El paciente con un problema de una hemiplegia, problema piramidal, tiene un tratamiento, tiene que recibir fisioterapia. Si es una hemiplegia densa, tengo que evitar que se comprima los nervios producto de la parálisis completa o que haga una úlcera de escara. O sea, merita un tratamiento. Y lo mismo me sigue de seguimiento. Si el paciente entró con una hemiplegia,
La manera de poder evolucionar es cómo va esa hemiplegia con las medidas de rehabilitación, cómo va en el tiempo. Esa es la utilidad de los problemas clínicos. Me sirve de diagnóstico, me sirve de tratamiento y me sirve para hacer evolución del paciente. Como hemos visto en este paciente, si es así, cómo hacer planteamiento en relación a esto. Como bien lo escribieron sus compañeros, hipoacusia y disminución de la agudeza visual progresiva, con estas características de visión a cuentadedos a derecha y 2 metros a izquierda, atrofia óptica bilateral con nistagmus horizontal bilateral, hipoacusia marcada bilateral, y que en los estudios potenciales evocados visual y auditivo muestra una deformación total de las ondas que conforman el complejo visual y auditivo. De acuerdo a esto, Guillermo Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Qué problema plantearías acá con estos datos? Plantear un problema, completamente problemas. Este paciente que tiene estas características clínicas, tanto desde el punto de vista de anamnesis o síntomas, como desde el punto de vista de signos y exámenes auxiliares, ¿qué problema plantearías acá? ¿Ya qué par craneal? No, el primero es el refractorio, el segundo. Bueno, es el nervio óptico, ¿no? Ya, perfecto. El segundo. Y el otro. Claro, el auteo, pero no me preguntes, afírmalo. Y es obvio, ¿no? Porque mira, los potenciales evocados te están mostrando un trastorno y están corroborando que tienes un problema de pares craneales. Este par craneal ha sido fundamentalmente obtenido de manera topográfica, porque estamos ubicando una lesión en determinado par craneal que ha sido corroborado con el estudio de los potenciales evocados, ¿no? Y corrobora que estamos ante un problema de par craneal. Ya, gracias. Gracias, Marcelo. Y este problema, ¿qué cosa es? Antonio Gutiérrez. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas, doctor. Cuéntame, ¿qué problema es? Un problema de nervio periférico. Correcto, está correcto. Estamos ante un problema de segunda motora, ¿no es cierto? De neurona motora inferior. Entonces, si yo voy a enfocar la información, encuentro que este es un síndrome. ¿Por qué me voy a buscar? Porque tiene los reflejos disminuidos, bien disminuidos de manera difusa y de manera crónica. Y eso me dice, por reflejos nada más, me orienta a buscar síndromes o problemas que tengan que ver con disminución de los reflejos. Y encuentro que es una hiporreflexia. Pero también encuentro que tiene trastornos sensitivos, que es una afectación de trastorno sensitivo de un tipo que conocemos, un problema de nervio, y que es corroborado por la velocidad de cementación, de conducción disminuida y la electromiografía que nos da a entender un leve patrón neuropático distal. Y eso me corrobora que estamos en un síndrome de neurona motora inferior. Pero tengo que ir a más allá, ¿no? Estoy encontrando que es un problema de pares craneales y es un problema de neurona motora inferior a nivel estimal. Y me encuentro con los síndromes de neuropatía periférica. Hay problemas de radiculopatía, hay problemas de plexopatía y hay problemas de nervio como polineuropatía, mononeurosis múltiple y mononeuritis. Cuando leo la radiculopatía no puede ser, pero es un dolor irradiado de una raíz nerviosa y generalmente es focal. Las plexopatías también son focales, son fundamentalmente o de plexo lumbosacro o de plexo braquial. Me queda de nervio. Mononeuritis múltiple tampoco es, porque comienza un nervio y luego salta a otro. La mononeuritis es un solo nervio, por lo tanto lo que me queda es una polineuropatía. Y de las polineuropatías no es motora, ni es autonómica, es sensitiva. Como ven ustedes acá, por las características sensitivas de la sensibilidad del dolor, de la sensibilidad vibratoria, con los reflejos bien disminuidos, me dice fundamentalmente que es de tipo sensitivo, porque no hay visibilidad ni hay componente autonómico.
teniendo en cuenta más aún que no es una afectación de fibra motora ni de fibra autonómica, sino de fibra sensitiva, y están afectadas las dos fibras, porque la fibra delgada tiene que ver con dolor y temperatura, y la fibra gruesa tiene que ver con sensibilidad profunda, y sin embargo este paciente tiene afectados los dos, por lo tanto es de fibra sensitiva en forma global, afectada los dos, las dos vías, la vía de sensibilidad superficial y la vía de sensibilidad profunda. Nos encontramos con este problema, porque conjuga los dos, ¿no? Conjuga la parte espinal con la parte de pares craneales y me hace una polinopatia principalmente sensitiva global. Y esto de acá, José Justinian, Débora Mesa, sí, profesor. A ver, Débora, cuéntame, ¿qué problema es este? Una afectación motora. ¿Seguro? ¿Cuál? ¿El de la ataxia o el de hace 2 meses? Lo que está con azul. Bueno, como dijo mi compañero también, la ataxia podría ser manifestación de un problema cerebeloso que no permite una adecuada coordinación. Perfecto. Un problema cerebeloso, ¿no es cierto? Inicial más, con caídas, ataxia axial, etcétera, etcétera, con retrofusión y marcas axial. Bien. Tenemos otro tipo de problemas acá, por ejemplo, la alteración del líquido suprarraquídeo, y la alteración del líquido suprarraquídeo nos habla, estamos ante este tipo de problemas, ¿no? O estamos con un líquido suprarraquídeo, la fórmula normal de un líquido suprarraquídeo, cristal de roca, menor de 45, mayor de 50, la glicemia, máximo 5 células, fundamentalmente lipomonucleares, es lo normal. El líquido se puede alterar de dos maneras, con un cuadro de meningitis o con un cuadro de una reacción meningia. Es indudable que la meningitis, las alteraciones son mucho más severas, tanto en el aspecto, que generalmente es cristal de roca, lo normal, como que las proteínas son sumamente aumentadas, la glucosa puede variar de normal a disminuida, y las células generalmente son mayores de 50. En este caso no tenemos esto, tenemos un ligero aumento de proteínas, y tenemos un aumento de células que no va más allá de 50, y eso por lo tanto nos clasifica que es lo que se conoce como una reacción meningia, ¿no? 50 de glucosa normal, proteínas de 60 y las células 19 predomina el líquido nuclear no muy alto, no menor de 50, por lo tanto califica como una reacción meningia. Bien, entonces esta es la manera de cómo plantear problemas. Síntomas, signos unidos por mecanismos fisiopatológicos, por topografía, y que plantea una situación determinada, ¿no? Y tenemos el planteamiento de problemas. El siguiente paso es el planteamiento etiológico. También el planteamiento etiológico tiene, dentro parte de la estructura de la pirámide, un nivel superior, y tiene también un protocolo del planteamiento diagnóstico. El tratamiento diagnóstico tiene estos elementos de juicio. Entonces, primera pregunta yo tengo que ponerme para resolver un tratamiento etiológico: los datos de filiación importantes que tenga el paciente, los datos de antecedentes importantes que tenga, cuál es el curso de la enfermedad, agudo o crónico, agudo crónico, cuál es la topografía del paciente, de la enfermedad por la cual viene el paciente. El sistémico cuando afecta solo el sistema nervioso, multisistémico cuando afecta además del sistema nervioso el sistema respiratorio, por ejemplo el sistema cardiovascular, por la enfermedad por la que viene el paciente. La enfermedad que está afectado en el sistema determinado se comporta en una área del cerebro, en múltiples áreas, o es su comportamiento difuso, por ejemplo un tumor, por ejemplo una metástasis, o por ejemplo una hiponatremia o una hipoglicemia o una meningitis.
¿Cuál es el problema más significativo que tiene el paciente que me permita hacer el diagnóstico? ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos estos datos de Danesi, varón de 23 años, adoptado como antecedente y tiene una enfermedad hace 12 años. Y esto, fundamentalmente, nos dice que tiene el paciente este planteamiento: 23 años, como antecedente adoptado, y que tiene un curso crónico de 12 años de enfermedad. Para yo poder establecer el otro ítem, que es un concepto topográfico, tengo que irme a los problemas. Y al irme a los problemas veo cómo se distribuye la enfermedad. Por ejemplo, en pares craneales se distribuye en el segundo par y en el octavo par, pero no lo hace con uno solo, que sería focal, no lo hacen los dos de manera difusa. Y lo mismo en el síndrome de neurona motora inferior, tampoco primero que los dos lados son comprometidos, solamente los miembros inferiores por ahora. Y lo mismo el problema cerebeloso, está afectada la parte del eje, pero también tiene afectación hemisférica, por lo tanto su comportamiento es difuso, sistémico y difuso, porque solamente hay compromiso del sistema nervioso y es difuso. ¿Cuál fundamentalmente viene a ser el problema orientador? Aquí es muy fácil, porque solamente hay un problema orientador, que es la polineuropatía, principalmente sensitiva y global. Ese es el problema orientador en cuanto al problema que me va a orientar al diagnóstico. Con eso yo voy a ir a buscar el diagnóstico en relación fundamentalmente al mecanismo. ¿Cómo se hace el mecanismo fisiopatológico? Cuando hablamos de mecanismo fisiopatológico, no estamos hablando de que tienes que describirme la forma como se ha afectado el sistema nervioso. Por ejemplo, en este caso, de repente, buscar que sí ha habido un problema porque se ha afectado tal enzima y ha originado tal enfermedad. No, ese no es el objetivo de acá, porque todavía no estamos en el diagnóstico de la enfermedad. El objetivo aquí en esta enfermedad es fundamentalmente poder llegar al concepto de que estamos fundamentalmente a qué enfermedad está originando esto de acá, qué mecanismo, qué condición, yo diría más que mecanismo, qué condición fisiopatológica está ocurriendo en el paciente que me está originando esta alteración. Puede ser un mecanismo infeccioso, puede ser un mecanismo vascular. Para esto tenemos estos elementos de juicio. Este es un elemento que nos permite determinar cuáles son los elementos de juicio. Para eso tienen datos de filiación del paciente, ya tienen sus antecedentes y tienen la naturaleza de la enfermedad, que incluso pueden tener exámenes auxiliares, como tenemos acá la electromiografía y el corticoide evocado. Con eso, a partir del análisis, por ejemplo, si es una enfermedad hereditaria, es lo que se va a ver, un patrón de herencia familiar. El paciente no lo podemos determinar porque está adoptado. Segundo, el comportamiento de la enfermedad. Si tiene, es crónico, es progresivo, sí es progresivo. Es difuso. Indirectamente podría tener en cuenta que hay un problema hereditario. Los problemas infecciosos, por ejemplo, ¿cómo sé que es un mecanismo infeccioso o una condición? Yo creo que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner condición fisiopatológica de la enfermedad. Y una enfermedad infecciosa es indudable que se presenta con fiebre, con el contacto del paciente de enfermedades o una condición de inmunosupresión, y que el paciente venga, ya sea en cualquiera de este tipo de enfermedades, en la cual se note pues un problema meningio, etcétera, en relación a un problema inflamatorio. Entonces hablamos de un mecanismo infeccioso. En este caso del paciente tenemos que existe sí un problema de mielina, ¿no? Sabemos que el nervio tiene dos partes, lo que es la vaina de mielina y lo que es el axón. Y en este paciente estamos viendo que el compromiso más que axonal, en donde la electromiografía se muestra un claro patrón axonal con fasciculaciones y divisiones, y además en el examen clínico se muestra atrofia con fasciculaciones, que es lo que no tiene el paciente. Y además el paciente tiene que la velocidad de conducción y los potenciales evocados, estamos hablando de un problema dinamizante. Por lo tanto, en este paciente tenemos que, por el compromiso, como vemos acá en pares craneales de potencial evocado, los potenciales evocados, es un proceso dinamizante.
y por el compromiso en los nervios, de la velocidad de conducción nerviosa y la disfunción alguna citológica que se presenta en problemas inmunizantes, por ejemplo el Guillain-Barré, nos encontramos pues ante una afectación de fibra gruesa y delgada por un problema inmunizante. Y ese es el mecanismo que está teniendo nuestro paciente en relación fundamentalmente a la afectación del sistema nervioso central y periférico. Lo otro lo deducimos, ¿no? Parte de la enfermedad del paciente por un proceso inmunizante. Tenemos pues ya completado nuestro planteamiento diagnóstico. Con este planteamiento yo me voy a enfrentar a buscar la causa. O sea, yo teniendo estos elementos directrices, yo ya no tengo que ir a la historia, ¿no? La historia ya no tengo que ir, acá yo ya tengo los elementos de juicio con los cuales yo tengo que hacer la búsqueda de la enfermedad, ¿no? La búsqueda de la enfermedad, de repente, en este caso, a través de sus criterios, que son criterio epidemiológico dado por varón de 23 años y antecedentes, un criterio epidemiológico, el criterio clínico por el curso de la enfermedad, la enfermedad por la topografía de la enfermedad y por el problema orientador es un criterio clínico o un criterio fisiopatológico en relación al mecanismo fisiopatológico de la enfermedad y poder plantear mi diagnóstico positivo, mi diagnóstico diferencial. Por ejemplo, ¿cómo lo hago? El problema orientador tiene como intención fundamentalmente servirnos para poder nosotros buscar información existente, o sea, en los diferentes buscadores que tenemos, ir a tener en mente cuáles son las causas de polineuropatía sensitiva global, teniendo en cuenta las otras variables del paciente. Por ejemplo, me encuentro con esta clasificación. Es una clasificación de la neuropatía, de las neuropatías periféricas basadas, por ejemplo, en el compromiso motor, en el compromiso sensitivo y en el compromiso autonómico de las 3 vías. Obviamente no es motor ni autonómico, pero no. Más aún, la pérdida sensitiva la divide en 3 causas: pérdida de sensibilidad global, pérdida de fibra gruesa y de fibra delgada. Obviamente les tengo que ir las pérdidas de origen sensorial global. Y me encuentro con esta carcinomatosa, no continuada, no es el problema del paciente, no es diabético, por lo tanto me quedo con hereditario. Tengo un concepto de hereditaria, pero puedo también cruzar información y buscar polineuropatías por el curso, como en este caso que las divide en agudas, subagudas, crónicas, de muy larga evolución, de inicio en infancia. El paciente inicia una enfermedad a los 11 años, y todas son neuropatías hereditarias. Ya tengo 2 elementos de juicio para tener en cuenta neuropatías hereditarias. Y me agarro por un tercer elemento de mi planteamiento, que es hay un proceso inmunizante. O sea, no solamente tengo el concepto de afectación por fibra, afectación por tiempo, sino por mecanismo fisiopatológico, y cuando tengo esto me encuentro con problemas inmunizantes, neuropatías periféricas hereditarias, porque ya lo habíamos determinado anteriormente por afectación de fibra y por el curso hereditaria, pero más aún le agrego un término más que es inmunizante y me quedo con este grupo de enfermedades. O sea, neuropatías periféricas sensitiva global, me quedo solamente con neuropatías hereditarias inmunizantes y me quedo con este grupo. Y a este grupo le voy a aplicar mi protocolo para que cuál de las enfermedades que están acá se asemeje más al paciente. De esta manera, incluso puedo utilizar un criterio que se conoce como criterio epidemiológico, o sea, de frecuencia, pero entre enfermedades raras esto no juega. Sí, enfermedades como una meningitis, por ejemplo, una meningitis de curso agudo, puede, desde el punto de vista epidemiológico, un paciente inmunocompetente, la primera causa, bacteriana, ¿no? Dependerá, obviamente, del cuadro clínico. Ese es el concepto de poder aplicar el criterio de estas enfermedades, como una de leukodistropia de metacodomatia juvenil. Escogimos esto porque más se acercaba al paciente, y que planteado ya mi diagnóstico, mi planteamiento diagnóstico y teniendo mi diagnóstico positivo y diferenciales, tengo que llegar al diagnóstico final. Al final, decir realmente cuál es el diagnóstico distintivo del paciente
Para eso utilizo lo que ya tengo, el diagnóstico etiológico, mi trabajo diagnóstico y unas palabras para los exámenes auxiliares. Quizás todo esto se resuma a un concepto muy importante. Los exámenes auxiliares son elementos que pueden ser utilizados para diagnóstico, como en este caso para poder hacer una descripción de las características de la enfermedad del paciente, o pueden ser también obtenidos por medios valorativos. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un antibiótico al paciente, quiero ver cómo está su funcionamiento renal, cómo está su funcionamiento hepático, por decir así. Este es el concepto fundamental. Y por último, otra observación muy importante, por favor, sobre todo cuando los exámenes son procesados por otras personas o por cuestiones técnicos, es necesario tener en cuenta que puede existir un error, tanto el error en el procedimiento como en el informe. Y eso ya estamos acostumbrados a ver, pero nosotros, que se dedica a una especialidad, tiene que saber leer los exámenes auxiliares que está formulando en su especialidad. Este es el concepto de exámenes auxiliares, y este paciente se planteó una biopsia del medio sural en la cual se encontró que pues, una leucoestrofia metaforobática, vemos ustedes la formación de granulomas en este disculpa de estos leucodistrofia, los gránulos necrocromáticos que estaban en el nervio, el adelgazamiento de las fibras de mielina, de las fibras de la capa de mielina, y en relación al diagnóstico definitivo que se hizo. Entonces, en conjunto, el objetivo del examen neurológico es eso, no es decir que tiene una polinigrafía de una leucodistrofia, sino conocer la biografía del paciente, o sea, conocer la enfermedad del paciente y cuál es su mecanismo fisiopatológico, para que nosotros vemos si tiene oportunidad de un tratamiento o no, y por lo tanto lo que se conoce como diagnóstico. Diagnóstico no es el nombre de la enfermedad, es uno aparte. El concepto es las características propias, cómo se afecta en este paciente con una enfermedad particular o una enfermedad, disculpe, que en él se está desarrollando de esa manera. Esa es la idea de esto. Lo que viene acá, ¿cuál es la aplicación de esto? Aquí tenemos una pregunta de lo que viene a ser los exámenes que estamos haciendo. Saben que los exámenes los dividimos en dos tipos. De conocimientos, que son 20 preguntas, y de casos clínicos, que son 20 preguntas. Esta es una pregunta que hemos hecho ya en el grupo anterior. Obviamente ya no lo vamos a preguntar. Y esta es la forma cómo pueden resolverse los casos clínicos. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este caso clínico. A ver, Condori, Alexi Condori. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? A ver, por favor, lee esta pregunta. Bueno, mujer de 28 años que hace días balea global, latido, náuseas y vómitos, sensación de alza térmica y malestar general. Por momentos la paciente en forma brusca se queda con la mirada perdida, gira en su sitio y realiza movimientos estereotipados con las manos para luego caer al piso, donde presenta movimientos clónicos generalizados con relajación de esfínteres y mordedura de lengua. Antecedente de un proceso respiratorio alto hace 2 semanas. Al examen febril, confusa con afectaciones psicomotrices. Hemiplejia directa derecha con Babinski. Por momentos se observa en el cuerpo izquierdo movimientos continuos que se caracterizan por ser bruscos, irregulares, arrítmicos y no repetitivos. Rigidez de núcleo. Exámenes auxiliares, LCR, claro. Presión intracraneal 50 centímetros. 30. A 30, gracias. Proteínas 90 miligramos. Glucosa 45 miligramos. Células 90. 90 linfocitos. Y 10 eritrocitos por campo. ELISA HIV negativo o aglutinaciones bacterianas, test de ADA y tinta china negativo, Gram y cultivo negativo, tomografía de cerebro, lesiones densas en región frontal y temporal izquierdo. De acuerdo a esto, ¿cuál sería su diagnóstico etiológico? Perfecto, ya muy bien, gracias. Bien, claro. Entonces aquí tenemos una pregunta del examen que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo resolverlo? La resolución parte fundamentalmente por el planteamiento diagnóstico que ustedes en ese momento apliquen a la pregunta.
Ya saben que es una mujer de 28 años, el antecedente que tiene es un respiratorio alto hace 2 semanas. Ese es el concepto de que tenemos ahora, como nos dice el protocolo de lo que nos pide el examen. También sabemos que tiene un curso agudo y ahí tienen elementos de juicio para poder plantearse cuáles son las siguientes características en cuanto al diagnóstico topográfico y al diagnóstico de problemas. Tienen que primero plantearse los problemas del paciente. A ver, estoy acá, Renato Cárdenas, ¿qué problema es? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Renato. ¿Qué problema es este? Yo pienso que por la forma en cómo queda con la mirada perdida, gira en su sitio, realiza movimientos estereotipados, podría tratarse de una crisis epiléptica. Correcto, vamos a sentir una crisis epiléptica, no específicamente una crisis, basta con eso ya, que le pongan pasear compleja, secundariamente generalizada, y eso es para el neurólogo, de repente, ¿no? O para uno que se va a dedicar a la neurología, pero basta que me hayan identificado que es una crisis epiléptica. Muy bien, hijo, muy bien. A ver, Giovanni Castillo. Buenos días, profesor. Giovanni Castillo. Buenos días, profesor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sí. Giovanni, ¿qué problema es este? Bueno, fiebre, en este caso un poco en específico, pero ya me está orientando un problema infeccioso quizás. Perfecto. Tengo un problema febril, ¿no? Correcto. A ver, Jesús Castro. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué problema es ese? ¿Qué tal? Buenos días. Un problema confusional. Perfecto. Estamos ante un problema de confusión. Muy bien. A ver, Cintia Contreras. Cintia Contreras. Sí, doctor. Sí. Hola. ¿Qué problema es este? Puede ser de la vía motora piramidal. Correcto, estamos ante un problema piramidal. A ver, Gisela, ¿no? Está Isi Fernández. Isi Fernández. Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué problema es este? ¿Sí? Sí. No sabría decirlo. Ya está bien, sí, no te preocupes. Raúl García. Raúl García. Raúl García. Presente. Raúl, cuéntame, ¿qué problema es este? Puede tratarse de una hemicorea. Una hemicorea. Perfecto. Tenemos todos los problemas. Por lo tanto, teniendo ya los problemas, en este sentido ya descritos de esa manera, en el sentido de que se ha precisado cada una de las características de esto. Edith Inga. Edith Inga. Edith Inga. Edith. Doctor, creo que su conexión estaba un poco mal y está entrando y saliendo. Ok. A ver, Claudio Intimaita. Intimaita. Claudio. Creo que el alumno faltó, doctor, no se encuentra en nada. Entonces, a ver, Mario, esta es la última que queda. Mario, ¿qué problema es este?
Podría ser un cuadro meningio, doctor, porque presenta la rigidez de nuca, las proteínas elevadas y la glucosa disminuida. Correcto. Entonces tenemos un problema meningio, pero por la característica llama la atención la sangre, ¿no? Tenemos un problema meningio hemorrágico, pero basta con que me hayas dicho problema meningio. Y esto de acá, ¿qué problema es? Acosta, ¿qué problema es? Hay una lesión de 30 centímetros. Ya, ¿qué problema es? ¿Traumático? No, cefalea global, tipo latido, náuseas y vómitos con presión intracraniana de 30, lo normal es 20. ¿Hipertensión craneal? Correcto, tenemos un problema de hipertensión endocranial. Y este problema, también quiero que esto lo voy a comentar yo, esto es lo que lo vean fundamentalmente como problema, los exámenes niveles como problema. Esta es una lesión hipodensa, está mostrando una lesión hipodensa del cerebro en estas áreas, ¿no? Región frontal y temporal izquierda. Entonces, tenemos un problema de lesiones en región frontal y temporal izquierda. Y tenemos todos los problemas descritos ahí. Entonces, una vez, no necesariamente, en este caso la pregunta sí es rica, semiológicamente hablando, lo que nos permite ya llenar el protocolo, ¿no? De decir que estamos ante una enfermedad sistémica, porque solamente veo compromiso del sistema nervioso. Segundo, miren, voy a buscar diagnóstico topográfico. Como verán, confusión, piramidal, hemicorea, meningio, todo el sistema nervioso. No veo otro sistema involucrado acá, por lo tanto es sistémico. Ahora, y la enfermedad es fundamentalmente focal, multifocal. Es multifocal, porque hay compromiso piramidal en un área, de derecha, el área izquierda, en todo caso el cerebro, el área frontal. La hemicorea también es una hemicorea y está en ganglios basales de un solo lado, esos son focales. La tomografía me muestra que hay dos focos, es multifocal, pero también es problema difuso porque hay confusión, ¿no? Hay hipertensión endocraniana, por lo tanto el problema desde el punto de vista es multifocal y difuso. Y cuál es el problema orientador. A ver, que me responda cuál es el problema orientador. Voy a dar por el tiempo ya que quedan 3 minutos. Vamos a ver si alguien me responde a eso a libertad. ¿Cuál es el problema orientador acá? ¿Podría ser el cuadro meningio hemorrágico, doctor? Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Podría ser la tomografía, doctor, la TAC? Ya, elección en tipo de región frontal. Ya, bueno, ya sin aras del tiempo, miren, si yo tengo, ¿cómo está comprometido el cerebro? Está comprometido de esa manera, multifocal y difuso a la vez. Y encuentro un foco a nivel piramidal, un foco a nivel de ganglios basales, y un foco a nivel de lóbulo frontal y temporal. Esto lo puedo resumir en un problema que no sé cómo hacer con él, ¿no? Una encefalitis hemorrágica, por supuesto. Me encuentro pues que estoy con un problema y cuando hagan la clase de encefalitis, por eso cuando hagan la clase se van a encontrar que la encefalitis son dos mecanismos, o eso de infusión o autoinmune. Ya tienen el planteamiento ahí diagnóstico. Miren, digo el planteamiento diagnóstico y la respuesta. Tienen que escoger ustedes cuál es la respuesta y aquí se van por el problema oriental. Dos variables ahí en relación fundamentalmente a la forma de cómo resolver un caso clínico. ¿Les parecerá difícil? Ya 2 minutos para solamente un comentario. ¿Me parece difícil? Sí. Pero cuando se ejerciten los diferentes casos clínicos, pues tenemos 4 casos clínicos divididos, tenemos 3 conversatorios, con 7 ejercicios que van a hacer. Ustedes probablemente van a notar que esto de acá, que si se lo ejercitan, se va a hacer un automatismo. Y no todas las preguntas tienen esa, porque esa pregunta era para que sacaran 20 realmente, y fundamentalmente, y aplicando, ustedes pueden fundamentalmente llegar a tener una idea
a lo que viene a ser. Bien, Doctor, Hola. una cosa, ¿no se le escuchó en la última parte de justo cuando terminó mecanismo fisiopatológico infeccioso, se le cortó el audio y no escuchamos ya. la clave? Miren, una vez llegado al centro, y aún así, llegado a ese mecanismo de encefalitis, por teoría nada más, cuando ya llega a la clase de teoría de encefalitis, usted se va a encontrar que las encefalitis son de dos causas, o infecciosa o autoinmune, y depende ponen su mecanismo autoinmune. Y vienen acá, están el planteamiento diagnóstico que ya tienen estructurado, frente a las respuestas que tienen, que también tienen que jugar con la respuesta. Primero, desde el momento que tienen meningitis, encefalitis ya no es ni meningitis por enterovirus ni es meningitis por HIV, y les quedan tres respuestas. Todas respuestas herpéticas. Entonces, hubo dos. Encefalitis con agudo. Ustedes, por teoría, ¿cuál es la causa más frecuente de encefalitis aguda? Criterio epidemiológico. Se van a dar cuenta que ya van a ver en la teoría que la primera causa más frecuente tiene que ser encefalitis a virus tipo 1. Bien, les parecerá difícil esto. Y al principio es así, difícil, como toda cosa que uno tiene que aprender, como ahora que a mí me pido aprender esta plataforma, que me pareció un horror, un mundo, pero conforme uno sigue entrenando, sigue resolviendo, por eso tenemos en cartera 4 casos clínicos, creo que hasta 5 casos clínicos, el doctor me parece Chirinos o Rojas lo dividen en 2 casos clínicos más, y tenemos 3 conversatorios para poder internarlos, pero tienen que seguir este camino, o por lo menos intentar seguirlo. No es necesariamente que lo hagan como yo les digo, sino que esos son los elementos directivos que tienen que utilizar ustedes para resolver un caso clínico. Y así ustedes van a encontrar, cuando más lo apliquen en las personas, cómo se va a acortar los procesos. Se acortan los procesos con el tiempo, se van a hacer cada idea de lo que hemos realizado. Bien, ustedes, ¿algún comentario, alguna pregunta? Creo que por ahora no hay ninguna, doctor. No viendo pues justificar al momento para que los casos clínicos. Muy bien, le dejo unos minutos que viene la doctora, el doctor. Muchas gracias, doctor. Chicos, no se olviden. Voy a parar el momento. No se olviden colocar presente por favor. Ya, gracias.